Adelante. Yo quisiera pedir la palabra. Lamento que no se haya abierto esta discusión previamente a la votación. Entonces, quisiera informarle al ministro Juan Luis que ojalá hubiéramos tenido oportunidad de compartir parte del debate. En esta mesa se informó e incluso se solicitó formalmente que pudiéramos pedirle a la Universidad Nacional Autónoma de México su opinión respecto justamente de la solvencia para cubrir este tipo de gastos, porque informé que personalmente el rector de la universidad manifestó que la universidad no necesitaba estos recursos extraordinarios. Voy a dar lectura al posicionamiento que hicimos en su momento sobre este tema. En términos de lo dispuesto en el artículo 3º, primer y segundo párrafos, y las fracciones cuarta y décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación y toda la educación que imparta el Estado será gratuita. El Estado debe garantizar la gratuidad de todos los niveles educativos que se encuentra obligado a impartir observando los principios de acceso a la educación y no discriminación, a fin de incentivar y promover que las personas logren sus objetivos en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la educación superior gratuita no es una norma programática de corte aspiracional. Su efectividad no puede quedar subordinada a un análisis de corte presupuestal. La exigibilidad del derecho a la educación superior pública gratuita debe ser inmediata. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento. Si bien en las disposiciones transitorias de la reforma en la materia acontecida en 2019, se estableció que la gratuidad de la educación superior se implementaría de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal a partir del ciclo 2022-2023. Ello no implica la inexistencia del derecho de acceso gratuito a la educación superior impartida por el Estado, ni tampoco que solo exista un derecho potencial o una mera expectativa a la implementación progresiva y gradual por parte del Estado mexicano del derecho a la educación pública superior gratuita. La gratuidad de la educación superior impartida por el Estado debe comprender los posgrados que oferte en el entendido de que el mandato constitucional es que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita. No deben prevalecer prácticas de índole mercantil para generar ingresos en detrimento del derecho a la educación que el Estado se encuentra obligado a impartir de manera gratuita. La sola existencia de posgrados gratuitos y otros con costo para el alumno permite observar la existencia de una discriminación, pues aquellas que tienen costo o aquellos que tienen costo resultan evidentemente menos asequibles para los y las alumnas que las opciones gratuitas. Además, tratándose de derechos sociales, como es el caso de pensiones, servicios de salud, acceso a la educación gratuita, entre otros, en los cuales pueden existir restricciones presupuestales, esta Suprema Corte debe tener un criterio estricto de aplicabilidad de dicho límite. En principio, por regla general, tiene que existir una presunción a favor de los derechos de la persona involucrada. Debemos partir del reconocimiento de esos derechos, aún y fundamentalmente tratándose de derechos sociales. Las limitaciones presupuestales deben ser debidamente manifestadas y acreditadas por la autoridad de que se trata, no presumidas
por la persona juzgadora, ya sea mediante el análisis presupuestario correspondiente o mediante la consulta de la autoridad hacendaria competente. Recordemos que si bien con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos sociales están sujetos a la disponibilidad de recursos y pueden realizarse progresivamente, esto no obsta para que, conforme a la observación general número 3, aprobada desde 1990, los Estados parte estén obligados mínimamente a asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, señalando expresamente que sin esta obligación mínima, el pacto carecería en gran medida de su razón de ser. Por lo tanto, una sentencia no puede negar un derecho de índole social a una persona determinada sin contar con todos los elementos que acrediten la realidad y vigencia de la limitante presupuestal que le es aplicable, pero además sin que se tenga evidencia patente de las medidas que se han implementado, las medidas en este caso ordenadas en la reforma constitucional, en las que se establezcan metas equitativas y sucesivas tendentes efectivamente a conseguir la progresividad y efectividad del derecho social de que se trate. No se debe presumir de facto que la autoridad no debe absorber el gasto. Por el contrario, tratándose de derechos de índole social, se tiene que asumir que se cuenta con los recursos suficientes y para derrotar tal presunción, el Estado, en este caso la institución de educación superior, tiene la carga de demostrar de manera fehaciente que no es así. Tampoco se debe partir de la premisa de que no hay recursos suficientes para todos, puesto que implica que bajo un supuesto que no se ha actualizado y no sabemos si se va a presentar, se elimina un derecho humano de quien sí acudió a hacer valer el amparo. En el evento de que dicha circunstancia se llegara a actualizar, se tendrían que tomar las medidas correspondientes y examinar si la autoridad, ante la imposibilidad manifiesta, debe tener alguna consideración en particular, pero asumiendo una obligación de planear y proyectar en todo caso el cumplimiento progresivo de este derecho social. Esa es la premisa, esa es precisamente la lógica que subsiste detrás de la Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2007, denominada Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, donde se establece que para que un Estado parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrarse que se han realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer con carácter prioritario estas obligaciones mínimas. No puede pasar inadvertido respecto de la obligación de adoptar medidas que los Estados parte tienen la obligación inmediata de garantizar el ejercicio de los derechos que en el pacto se enuncian sin discriminación alguna. Es un derecho constitucional, es un derecho convencional y deberíamos en esta Corte proveer de criterios que hagan posible la satisfacción inmediata para quien recurre a este máximo tribunal justamente en materia de amparo para proveer de dicho derecho. Muchas gracias. No, al contrario.